¿Qué tal, amigos lectores? Hoy vamos a hablar del libro de cuentos titulado Almas de Joanna Russ. Joanna Russ fue una escritora e investigadora estadounidense nacida en Nueva York en 1937 y fallecida en 2011. Wikipedia la tilda de escritora de ciencia ficción y feminista radical, y es cierto que hay un fuerte componente de crítica social y política presente en toda su obra, y sobre todo en el libro de relatos que vamos a tratar a continuación. Almas, el cuento que da nombre a la colección, ganó el premio Hugo a la mejor novela corta en 1983. A continuación vamos a hacer un comentario de cada uno de los 5 relatos que contiene este libro. Almas es el primer relato del libro. Cuenta la historia de una abadesa llamada Radegunda. La clave del cuento está en la referencia que hace con el nombre del personaje. Radegunda fue de hecho una princesa franca que vivió entre 520 y 587 después de Cristo y fue declarada santa poco después de su muerte. La vida de la verdadera Radegunda fue verdaderamente un calvario. De chica recibió una educación cristiana y cuando tenía apenas 11 años, Clotario I, rey de los francos, mató a su padre y a sus hermanos, se la llevó como esclava y luego la tomó por esposa. Imagínense a Radegunda obligada a casarse con el hombre que había matado a casi toda su familia. La chica intenta escaparse pero la atrapan y termina siendo la esposa de Clotario I. Pero Radegunda no va a ser una reina dócil. Para oponerse a su marido, abraza la religión cristiana con toda su fuerza. Se viste con ropas muy sobrias, funda un monasterio y dedica su vida a los pobres y a los enfermos. Les cuento todo esto porque Radegunda es uno de los muchos casos de mujeres que durante el medioevo encontraron en la religión y en la vida monástica una alternativa que les daba la posibilidad de sustraerse del dominio de los hombres. Por muy paradójico que parezca, en la Edad Media hacerse monja era una decisión protofeminista. La Radegunda del cuento de Joanna Russ es una abadesa bastante heterodoxa y muy inteligente. Tiene que defender a su gente del ataque de unos bárbaros noruegos y lo hace contando historias y poniendo en cuestión la forma de vida y la fe de los vikingos invasores. Radegunda no tiene más que su palabra y sus historias para defenderse, para persuadir al invasor. Claramente hay un desequilibrio de fuerzas. ¿No es el feminismo al fin y al cabo un relato, una construcción teórica que tiene por objeto, entre otras cosas, proteger a la mujer y neutralizar la violencia masculina? En todo caso, representa un cambio de paradigma, una nueva forma de ver las cosas y de valorarlas. Y eso es precisamente lo que la abadesa Radegunda se propone. El segundo relato se titula El misterio del joven caballero. Este cuento nos traslada a fines del siglo XIX, el año 1885, a bordo de un barco en un viaje de Londres a Nueva York. Del narrador no sabemos el nombre, pero hace referencia a sí mismo en masculino. Viaja con una chica de 15 años que registró como su hija, pero en realidad no lo es. La chica, María Dolores, es una huérfana que el narrador encontró y rescató en Barcelona. A María Dolores le esperaba un destino similar al de María Teresa o María Mercedes, chicas de los suburbios que tienen nombres de vírgenes, pero son explotadas y maltratadas incluso por sus propias familias. María Dolores habla muy mal el inglés y tiene un comportamiento muy desafiante e irreverente que el narrador intenta apaciguar con libros y lecciones. El relato se caracteriza por el tono cínico y su crítica aguda a los usos y costumbres de la época victoriana. María Dolores destaca por su transparencia y espontaneidad. A diferencia de todos los otros personajes del barco, ella es la única que dice lo que piensa y actúa en consecuencia. No entiende o no hace caso de las inhibiciones sociales. Todo el relato está armado sobre la tensión entre lo que se considera un comportamiento apropiado o inapropiado. Es decir, se trata de conflictos morales y de la virtud como construcción social. La relación entre el narrador y María Dolores tiene mucho de erotismo. Son amantes que están escapando de las agobiantes normas sociales del viejo mundo con la esperanza de que en el nuevo, en Estados Unidos, tengan la oportunidad de vivir más libremente. Pero mientras tanto, por supuesto, tienen que mantenerlo todo en secreto. No puedo decir mucho más sobre este cuento sin arruinar la experiencia de la lectura. Solo agrego que, a mi modo de ver, es el mejor cuento de la colección y sin duda el más provocativo.
Con el tercer relato de título Cuerpos, viajamos de golpe 2000 años en el futuro. Las personas pueden ser revividas después de la muerte y, dice el narrador, ya no hay hombres ni mujeres. El relato consiste en una carta dirigida a James, una persona recientemente revivida. En la carta, el narrador, que conoce a James de su vida anterior, intenta explicarle cómo funcionan ahora las cosas. James tiene una larga experiencia por delante. Las cosas cambiaron muchísimo en el futuro. Con toda seguridad, este es el cuento más extraño de la colección. El cuarto relato se titula ¿Qué hiciste durante la revolución, abuela? Y plantea la existencia de múltiples universos. Algunos de esos otros universos son aprovechados por los habitantes del nuestro como fuente de recursos, pero otros son tan raros que no parecen reales. La ley de la causa y el efecto deja de tener vigencia conforme uno se aleja de nuestro universo y se sumerge en otros más lejanos. El cuento trata sobre esas diferencias entre los universos posibles. Según leemos, lo primero que se modifica son estructuras simbólicas humanas, lenguaje, cultura, tradición. Pero si uno sigue avanzando hacia los bordes, las cosas se ponen más y más raras. La narradora es una mujer que es designada por el rey para llevar a cabo una misión en un universo paralelo llamado RU+0.8. Pero dado que la cultura en RU+0.8 es enfáticamente patriarcal, la narradora debe someterse a una serie de transformaciones para parecer un hombre y ser recibida con el debido respeto. Llegada al otro universo, la narradora tiene que lidiar con una cultura no solo patriarcal, sino demasiado infantil y plagada de supersticiones. El quinto y último relato es Depresiones cotidianas. Es el más breve de los 5 relatos del libro y en realidad tiene la forma de un mosaico. Se compone de una serie de microrelatos que, hay que decirlo, parecen más bien el borrador del cuento que el cuento mismo. El texto está plagado de anotaciones y comentarios al margen. Al parecer, la escritora quiso desviar nuestra atención de la historia que estaba contando y dirigirla a la escena de escritura. Quiere contar cómo se escribe una historia. Depresiones cotidianas es, a mi modo de ver, el relato menos logrado de la colección. Esto fue todo por hoy. Recuerden que este resumen no sustituye la lectura, sino que, al contrario, pretende promoverla y facilitarla. Si les gustó, pongan me gusta, suscríbanse, déjenme en comentarios qué libros querrían ver reseñados en este canal.